El arrepentimiento, un principio que se repite una y otra vez en las Escrituras, en las palabras de los profetas y en la voz misma del Salvador, el arrepentimiento. En las primeras revelaciones dadas al profeta José Smith, este principio no solo fue enseñado, sino que fue establecido como el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Al estudiar estos pasajes, podemos comprender que el arrepentimiento no fue algo secundario en los inicios de la Iglesia, sino el punto de partida para todo discípulo de Cristo. Antes de profundizar, me gustaría que reflexionáramos con esta pregunta: ¿qué significa para mí, personalmente, arrepentirme cada día? El contexto histórico. En 1829 y 1830, mientras el joven profeta José Smith recibía revelaciones que hoy encontramos en Doctrina y Convenios, el Señor reiteraba a los primeros creyentes lo siguiente: arrepentíos y sed bautizados. Era el llamado que precedía a la organización de la Iglesia. Incluso los más cercanos colaboradores del profeta, como Oliver Cowdery, Martin Harris o Jerome Smith, recibieron amonestaciones específicas para arrepentirse y prepararse espiritualmente. Esto nos enseña que la restauración del Evangelio no podía comenzar sobre corazones endurecidos, sino sobre hombres y mujeres dispuestos a cambiar, abandonar el pecado y volverse al Señor. El arrepentimiento como principio inicial. El Señor declaró en Doctrina y Convenios 18, del 10 al 13, que el valor de las almas es grande a la vista de Dios y que Cristo sufrió la muerte para que todos pudieran arrepentirse y ser salvos. Más adelante, en Doctrina y Convenios 19, del 16 al 20, Jesucristo mismo testifica de su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. Él nos dice: yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Ese versículo nos recuerda que el arrepentimiento no es un castigo, sino un don de misericordia. El Señor pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que sufrir lo mismo. José Smith enseñó claramente: el primer principio del Evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. El segundo, el arrepentimiento. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, José Smith, capítulo 3. Noten cómo el arrepentimiento se encuentra en la base del plan de salvación. No es opcional, no es algo que dejamos para mañana, es lo que abre la puerta a la fe, al bautismo, al don del Espíritu Santo y, finalmente, a la vida eterna. El arrepentimiento en los primeros miembros de la Iglesia. Algo que llama mucho la atención es que el Señor mandó a todos, incluso a los líderes, a arrepentirse. Martin Harris, quien apoyó financieramente la obra del Libro de Mormón, fue llamado a hacerlo. Oliver Cowdery, uno de los 3 testigos, recibió instrucciones específicas para arrepentirse y continuar en rectitud. Esto nos muestra que el arrepentimiento no es solo para los recién llegados, ni para quienes cometen pecados graves. Es una práctica diaria y continua para todos los que desean seguir a Cristo. El presidente Russell M. Nelson lo expresó bellamente: el arrepentimiento no es un evento, sino un proceso diario. Es la clave para experimentar gozo duradero. Reflexión personal. Si pensamos en las primeras revelaciones de José Smith, entendemos que el Señor estaba enseñando un principio eterno: no hay progreso espiritual sin arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos permite recibir revelación personal, participar dignamente de la Santa Cena, ser fortalecidos por el Espíritu Santo y mantenernos firmes en el camino de los convenios. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imaginemos que vamos por un camino equivocado. Mientras más avancemos sin detenernos, más lejos estaremos del destino correcto. El arrepentimiento es esa decisión valiente de detenernos, dar la vuelta y regresar a la senda que conduce a Cristo. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento no nos humilla, nos eleva, no nos limita, nos libera, no nos condena, nos salva. Aplicación actual. El arrepentimiento hoy, hermanos y hermanas. Así como en 1830 el Señor mandó a los primeros creyentes a arrepentirse, hoy nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Cada vez que partimos el pan y el agua en la Santa Cena,
se nos invita a recordar nuestro bautismo y renovar ese compromiso de arrepentirnos y ser limpios. Cada vez que oramos sinceramente, tenemos la oportunidad de confesar nuestras faltas y pedir fuerza para mejorar. Cada vez que escuchamos al Espíritu nos damos cuenta de que siempre hay algo que podemos refinar en nuestro carácter. El arrepentimiento no se limita a abandonar el pecado, también significa cambiar el corazón, ser más como Cristo, amar más, servir más, perdonar más. Concluyendo, las primeras revelaciones de José Smith nos muestran que el arrepentimiento fue el punto de partida del discipulado en la Iglesia restaurada. El Señor estableció que sin arrepentimiento no podía haber bautismo, sin bautismo no podía recibirse el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no podía edificarse la Iglesia de Cristo en la tierra. Ese principio sigue siendo válido para nosotros hoy, como declaró el Señor en Doctrina y Convenios 58 a 42, el que se ha arrepentido de sus pecados, los mismos son perdonados, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Testifico que el arrepentimiento es un regalo de amor de nuestro Salvador Jesucristo. Si lo aplicamos diariamente, encontraremos paz, gozo y fortaleza para perseverar hasta el fin. Dejo con ustedes mi testimonio de que el arrepentimiento es la clave que abre las puertas de la salvación y que, gracias a Jesucristo, siempre podemos volver a empezar. Te agradezco por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas, compartas el video y le des me gusta. Que tengas un gran día.